Los mexicanos hoy estamos recordando un momento triste de la historia de nuestro país. Como en todo, hay momentos increíbles, hay momentos inolvidables, pero no siempre porque sean buenos, sino también porque son malos y que nos recuerdan también la capacidad del ser humano de unirse ante problemas, ante tragedias, ante situaciones terribles como fue aquel 1985, el 19 de septiembre a las 7:19 de la mañana. Se dejó sentir el piso, el suelo mexicano que temblaba, que comenzaba a ser oscilatorio, que era un terremoto a los que ya estamos acostumbrados de alguna forma, los mexicanos, que diariamente sentimos bajo nuestros pies. Sin embargo, se convirtió en trepidatorio y comenzamos un momento terrible de la historia de esta gran nación, sobre todo de la ciudad capital. El centro de la ciudad capital se decía que había desaparecido por completo por este terremoto que se presentó así nada más, como dice pues a veces nuestro himno nacional, y retiembla en sus centros la tierra. En este caso fue devastador. Hubo muchísimas pérdidas humanas y muchísimas pérdidas materiales. Pero ¿qué pasó? Que nos dimos cuenta que sí nos podemos unir. Y en ese entonces yo tenía 10 años. Yo pues estaba ¿en qué año? Era quinto de primaria. Y ya me gustaba esto que estoy haciendo ahora. Estaba yo muy interesada en lo que sucedía. Leía de alguna forma las noticias, lo que podía ver del periódico que le llegaba a mis papás. Veía la televisión, esas imágenes que nunca se me van a olvidar. Dentro de ellas podemos ver en la imagen del día cómo la revista Time tenía en su portada que México pues casi que había desaparecido. Mucha gente estaba desesperada porque no podía contactarse con sus familiares. No teníamos líneas telefónicas, en muchos hogares se fue la electricidad, no servían ya los teléfonos públicos. Era otra época, pero sin embargo nos recuerda que somos frágiles, que somos humanos y que no somos infalibles. Y en ese entonces yo recuerdo que nos dejaron unos comentarios con respecto a este evento triste, que pues me permito compartírselos para ver si ustedes reconocen esta voz. En 1985, Año Internacional de la Juventud, en México DF, apareció el 19 de septiembre a las 7:19 horas un sismo que, si hubiera durado un poco más, destruía el centro de la ciudad por completo. El terremoto o sismo duró 8.1 grados y más de 90 segundos. Miles de gentes acabaron sin casa. Cuando uno pasaba por Tlatelolco, veía miles de gentes en parques viviendo por causa del terremoto que derribó sus casas. Ahí mismo se cayó el edificio multifamiliar llamado Nuevo León. Ahí estaban viviendo como 1000 gentes, pero también encontraron muchas con vida. No nomás se cayó ese edificio, muchos más en el centro, Avenida Juárez, la Colonia Roma, etc. Se cayó parte de Televisa con todo y antena. Vinieron muchas gentes del extranjero a brindar ayuda. Trajeron unos perros maravillosos, unos entrenados para encontrar gente con vida y otros para encontrar cadáveres y vidas. Los perros fueron traídos por diferentes países del extranjero, como de Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia, etc. El presidente de Japón regaló muchísimos dólares. Manuel Espinosa Iglesias donó también mucho dinero en pesos. Él fue el ex dueño de Bancomer. Había muchos albergues. Nosotros dimos una bolsa de medicinas y otra de ropa para los damnificados. Ese día decían muchos noticieros: hoy más que nunca debemos apoyar a México. Y así lo fue. Gracias por escucharme. Volvemos en un rato para entrevistar a mi hermano Ricardo. Bueno, ya estamos de
de vuelta aquí conmigo, Alejandra Diner. Vamos a entrevistar a mi hermano Ricardo. Muy bien, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, te vamos a preguntar todo acerca del temblor, qué estabas a punto de hacer, todo, sí, ¿no? Bueno, ¿qué ibas a hacer en ese momento? En ese momento yo iba a salir al colegio y de repente estaba así despacito y luego ya, mamá me jala y que se para abajo del marco y empieza más duro, así más duro. Yo decía, que ya se para y mi hermana me la empujaba a las paredes, bom. Entonces mi hermana gritó, mamá, está temblando. Y entonces dijo mamá, baja. Y entonces estaba lavando los dientes y casi se tragó la pasta, casi se traga el cepillo. Y entonces dijo, ¿bajo? Sí, bajo. Y se bajó toda la escalera, se paró abajo del marco y no era el marco que debía de estar. Y entonces le dije, mamá, corre, levanta este marco. Y se puso abajo de nosotros y empezamos a rezar y todo. Y entonces, pues, empezamos a rezar y le dijimos, mamá, que ya pare. Bueno, pues... Qué delicia es recordar esa voz que alguna vez vivió dentro de mí. Sí, efectivamente era yo. En 1985, que traía yo un gusanito que me gustaba investigar, que me gustaba redactar, que me gustaba grabar. Tenía una casetera, no sé si estén muy jóvenes los que nos estén escuchando, pero pues era una casetera, ¿no? Era rosa y le metíamos un cassette. Le poníamos record, ¿no? Y se grababa la voz de quien estaba hablando. Y mi primera entrevista, como ustedes pudieron escuchar, fue mi hermano, con quien jugaba yo al radio, con quien hacíamos comerciales, ¿no? Hacíamos hasta los sonidos. Finalmente, pues no teníamos la tecnología que hoy en día, pero teníamos botellas, teníamos instrumentos y hacíamos la música de fondo para hacer el comercial, hacíamos el ID, como se llama, del programa. Y recuerdo que en ese entonces escuchábamos Radio 590, La Pantera. ¿Recuerdan ustedes, los que están un poco más viejos, como su servidora? Bueno, pues y entonces hacíamos un poquito de la voz que hacían en ese programa, ¿no? Radio 590, La Pantera, y luego se oía un rugido de una pantera, ¿no? Y a eso jugábamos. Mi hermano hacía el rugido, él es 2 años y un poco más que yo, más chico, y a eso nos dedicábamos, ¿no? Bueno, básicamente yo lo jalaba a él, como era más chico y mujer yo, bueno, pues al pobre lo traía yo de bajada, y literal, pues fue mi primer programa de radio. Nunca había salido al aire hasta el año pasado, que fue la primera vez que lo sacamos, y este año, bueno, pues no fue la excepción, porque creo que es una joya. Dura como 7 minutos, que no se los voy a poner, pero es muy interesante la entrevista, lo que platicamos mi hermano y yo, después el análisis que hago al final, ¿no? De todo el recuento de los daños de este temblor. Hablar que es el Año Internacional de la Juventud me recuerda también, ¿no? Que fue en 1985, que se habla también de la escala de Richter, que era 8.1. Yo pues todo lo estaba basando en lo que decían en las noticias, y obviamente no había computadora, entonces lo anotaba yo con un plumón verde, que hice todo mi guión, ¿no? Y lo anoté para pues no equivocarme, para que no tuviera yo como dudas en mi vocabulario. Hoy en día hago muy poco eso, que eso pues se lo agradezco a la experiencia, a la práctica, no a los años. Y bueno, pues les queríamos compartir esto aquí en Informando y Formando Organización, porque pasó el tiempo y olvidé esa parte de mí y me dediqué a hacer otras cosas, a trabajar en el gobierno, a estudiar economía, etcétera, y se me olvidó que me gustaba el radio, hasta que pues no sé si ustedes crean en las casualidades o causalidades, pero caí nuevamente en esto, ¿verdad? Y por alguna razón también caí ahora en internet, cuando estuve ya 6 años en AM y en FM. Bueno, pues Dios siempre tiene un plan para uno. Pues sean ustedes bienvenidos a Informando.